Ok, ahora vamos a hablar de la curva de operación del BJT. Para hablar de la curva de operación del BJT tenemos que hablar de la curva de entrada y la curva de salida. Las curvas de entrada, como vemos nosotros, dependían del tipo de polarización que nosotros teníamos ese BJT. Para elaborar una curva de entrada lo que hacemos es que conectamos una fuente variable, en este caso, en una configuración emisor común, conectamos una fuente variable en el voltaje base emisor y medimos la corriente de base y una fuente de tensión que mide el voltaje base emisor. Si nosotros variamos esa fuente de tensión del voltaje base emisor, vamos a notar que la curva de corriente, que la corriente que va a pasar a través de la base, va a tener la siguiente característica. Va a tener la característica, si ese transistor tiene un semiconductor creado de silicio, probablemente un codo de saturación lo va a tener en 0.7 voltios y tiene una característica exponencial creciente. Esto sería, ¿ok? Muy parecida a la curva de polarización indirecta de un diodo. En el caso de la salida, nosotros vamos a estar midiendo también igual el voltaje entre el colector y el emisor y la corriente del colector, ¿ok? Variando para cada variación de la fuente de tensión. Es decir, medimos un valor de corriente, lo mantenemos allí y medimos cómo se comporta para ese valor fijo de corriente, cómo se comporta el voltaje, perdón, variamos, en este caso variamos el voltaje colector emisor, aquí en realidad mantenemos fijo el base emisor y variamos el voltaje. Aquí hay un pequeño error, aquí lo que hay que variar es esta fuente, la fuente del colector emisor, la variamos y nos damos cuenta cuánto mide la corriente en el colector y cuánto mide el voltaje colector emisor. ¿Ok? Esa curva que levantamos nos vamos a dar cuenta que tienen tres zonas. Una zona que tiene una pendiente, que es una zona de saturación, ¿ok? Esta zona que está acá. Y luego tiene una zona activa, cuando ya aquí la corriente del colector va a tener un valor que va a ser amplificado con respecto a la corriente de base. Y luego tiene una zona de ruptura, que es esta zona de acá, cuando se superan ciertos valores de voltaje de colector emisor. ¿Ok? La zona activa es esta zona de acá, donde nosotros para cada valor de corriente de base va a tener un valor superior de corriente de colector. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de la configuración, las curvas de entrada y de salida para esta configuración de emisor común. Las curvas, como vemos nosotros, también tienen unos aproximados para poder hacer cálculos, ¿ok? Igual que en diodo, un aproximado que está el exacto, que es una curva no lineal completamente exponencial. Está una primera aproximación ideal, que si tuviéramos eh, la parte, cuando conectamos en la fuente de entrada, prácticamente se polariza. Cuando los voltajes de base emisores sean mayores que cero, se comporta como un cortocircuito, y valores menores que cero se comporta como un circuito abierto, no circula corriente por la base. ¿Ok? Y en este caso, simplemente no existe la zona de ruptura y existe solamente la zona de saturación es muy corta, existe solamente la zona activa prácticamente. ¿Ok? Igual pasa acá. En la segunda aproximación, lo único que hacemos es que modelamos la parte base emisor como una fuente de 0,7 voltios. Entonces, nada más que para tensiones superiores a 0,7 voltios se comporta como un corto y para tensiones menores como un abierto. La corriente de base es igual a cero. ¿Ok? Y es muy parecida la, eh, la segunda aproximación de esta curva, de la curva de la fuente de salida. En el otro caso es la fuente de tensión con su resistencia, es decir, con una pendiente entre voltaje de base emisor y corriente de base. Aquí sí varía esta forma, ya que la zona de saturación va a tener cierta pendiente. Y se parece un poco al modelo
al modelo exacto, tiene una mejor aproximación. Un poco más complejo para cálculos, pero una mejor aproximación. Ok, esto sería todo en cuanto a curvas de operación.